Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? Espero que estén muy bien. Yo el día de hoy súper contento porque hoy, como ya se han dado cuenta algunos, tenemos el lanzamiento oficial de la nueva página de la comunidad. Esta página viene de la mano de nuestro nuevo miembro de la comunidad, que es Rudy Saiz. Desde acá, hermano, te mando un abrazo y muchas gracias por todo el tiempo y toda la disposición que has puesto para con el equipo. Como muchos saben, la página la hacía exclusivamente Arbab, por lo cual siempre le voy a estar agradecido. Así que ahora tenemos dos programadores, ¿vale? Y así que vamos a poder hacer muchísimas cosas más, pero en general podemos como que abarcar más cosas que antes a veces por tiempo no se pueden. Recordemos que es un poquito complicado a veces, pues ustedes saben, todos tenemos trabajos y todo, entonces tener que dedicarle un poquito de tiempo a... Olviden ese sonido, mi esposa se surre mis videos y bueno, le da igual todo. Esperen que te termine de llenar el tema. Ok, listo. Ahora sí, continuamos. Entonces, esta página ahora nos va a permitir tener la checklist, tener muchas cosas más, pero sin más ni más, les voy a comentar. Ok, la página ahora, como muchos ya están acostumbrados, tenían sus links en favoritos, eso. Borren todo eso, ¿vale? Ahora hay nuevos links, ¿ok? Básicamente el dominio sigue siendo el mismo, pero hay nuevos links, ¿ok? La página como tal es pierominaryganar.com, ¿ok? Es una página que mantiene todo el espíritu de siempre, es decir, de cuando yo creé esto, cuando nunca pensé en tener una página, cuando nunca pensé en ser nadie en esto, pero pues eso, tiene la esencia de los Excels, todo está supervisado y todo tiene que ver obviamente con el espíritu de la página, que obviamente busca ayudarte a sacar cálculos en la página web de Rollercoin, ¿ok? Vale recordar que todo esto es una realización netamente del equipo. Si bien es cierto, somos creadores oficiales de Rollercoin, esa es una página aparte, ¿ok? Ahora sí. Primero que nada, en el home tenemos pues el último video, como siempre, y acá tenemos las guías más recientes que yo te recomiendo que mires, ¿ok? Segundo, el Altminers Merge. Yo que te digo, es una tabla que se ha vuelto tan utilizada, se ha vuelto pero tan utilizada que realmente solo puedo agradecerles por todo el cariño que le han podido dar, ¿vale? En este caso, aquí buscas el minero, no sé, guess the card, digamos, ¿ok? Le haces clic y antes, como siempre, tienes que hacerle la actualización de los precios. Esto es importante. Si bien es cierto, la página los actualiza una vez al día, eso se encarga el hacer. Yo recomiendo para más placer, es decir, para más precisión, siempre actualizar las piezas en el momento, ¿vale? Actualizas, copias esto, control C y lo pegas aquí, ¿ok? Y actualizas el precio de las partes. ¿Te has dado cuenta? Súper sencillo, ¿vale? Ahora, acá puedes poner el precio. Digamos, este minero luego está a 29 RT, ¿vale? Para lo cual vas a tener pues los distintos niveles, ¿ok? Todavía se pueden hacer mejores estéticas, no se preocupen, es la primera vez, así que no se dejen llevar mucho por eso. A mí me gusta así, hay que ver cómo se va a mejorar después. Tenemos el nivel básico, ¿ok? Tenemos no común, raro, épico. Tenemos también los ratios, como siempre ya sabes que se les recomienda ratio de 50 para menos y en bonus de 10 a menos, ¿ok? Y pues todo lo que es necesario, el costo de las partes, el merge fee, todo lo que está en la tabla está ahora, ¿vale? Solo cambió un poquito la estética, pero es básicamente eso. Acá puedes ver si se vende o no se vende y si es que se merchea o no se merchea. Ok, por ejemplo, a ver, mi minero, el gem. El gem es un minero que se puede vender, pero no se puede merchar, ¿entiendes? Por eso está todo vacío, ¿ok? Pero en general es la misma esencia, ¿ok? Acá pronto en la parte de abajito se va a agregar el craft, pero ya han visto cómo funciona. Funciona de la misma manera con un copy-paste súper sencillo, ¿ok? Ahora, vamos con el Altminers List y esas son las cosas que más les quiero introducir y la página también. Tenemos acá todos, absolutamente todos los mineros de Rollercoin. Todititos, papi, todititos. Y si por si me había olvidado decirles algo más en el Altminers Merge, una vez que veas esto, puedes ir directamente al market aquí. Le haces clic a este botón y en vez de estar buscando, papá, en el acá te sale, ¿ok? Súper facilito. Ahora, continuamos con el Altminers List. En esta ocasión, digamos, nos vamos a poner el Almos Switch, ¿ok? Tenemos aquí el minero, bueno, también nos sale este por el Almos, porque contiene el Almo, ¿ok? Nos sale el minero en sus 6 niveles, común y hasta un real, ¿ok? Con su poder y con su bonus.
Y no solo eso, sino que tú puedes filtrar, ¿ok? Puedes filtrar por nombre y también por el bonus que tú quieras en diferentes tipos de nivel. Por ejemplo, Piero, yo quiero los mineros, ¿sabes qué? En raros, pero los que son, tú dijiste categoría 1 de 1,66% de bonus, pues vale. Mira, acá te van a empezar a salir. Digamos, acá le pones, no sé, 1, mira, le pones 1,66. A ver, ¿qué nos sale? ¿Vale? Y tenemos diferentes mineros que pues que tienen 1,66 hasta 1,70, ¿no? Ya esto depende cómo tú lo codifiques, pero en general, si quieres una opción de buscar mineros baratos o sencillamente, ya no tan baratos de repente, pero mineros un poquito más fuertes para tu sala, puedes hacer esto. Pronto se le va a añadir la opción de que puedas también filtrar por poder. Yo sé que habiendo tantos mineros en el juego, hablamos de miles, es complicado, pero pues la idea de esta página o lo que busca es que tú tengas un poquito de facilidad a la hora de calcular. De igual manera, digamos, el Blessed, este me gusta, pero Piero acá, o sea, mira, a ver, mira, de todos estos mineros, digamos, este me gusta. 1,66% de bonus, pero no lo tengo. ¿Pero cuánto me cuesta? Te vas aquí, ok, y tienes el merch, ¿vale? Facilito, papá. Papito, facilito. Ese minero quiero, Piero. Te vas a la tienda. Rico. Rico, loco. Así es simple, papá. Así es simple. Lo cual a mí me parece una absoluta maravilla. Porque si bien es cierto, yo siempre predico en mi canal, nosotros te enseñamos a calcular y obviamente lo que siempre debes saber el juego. Pero pues si estamos para darte herramientas, pues ahí están. ¿Vale? El mini evento actual. El mini evento actual, como ustedes ya saben, ya lo vieron en la página ayer. Como siempre, vamos a mandar. Esto se manda más o menos media hora antes de que salga el mini evento oficial. Acá sale la fecha del mini evento, salen las estadísticas del mini evento. En este caso sale el form. Le das clic aquí. Ya está el form, papi. Ahí, lléname todito. ¡Correcto! Ok. Acá te sale, por ejemplo, las recompensas del evento regular, que es hasta acá. Y te sale con los niveles premium hasta acá. Aparte te sale cuánto voy a sortear en ese form. Y listo, ¿ok? Pero, ya sé. Te has hueveado, pe loco. ¿Y dónde están los multiplicadores? Acá, pe huevo. Facilito, papá. Ok, mira, acá tienes hasta el por 20. Incluso ya que hay espacio, vamos a ver si hay la opción de agregarle un poquito más. ¿Quién sabe? Para algunos que les gusta meterle sus multiplicadores altos. Pero en este caso tú puedes poner 35%, 20%, 15%, 10%. Y pronto de repente le vamos a agregar 5% y 0%. Obviamente con 0% se sobreentiende que no hay nada de... No hay nada de descuento, pero nunca se sabe, así que mejor que sobre que falte. Y la otra novedad es que ahora, por ejemplo, puedes calcular cuántas cajas puedes abrir, pero tienes que abrir, pero en base al monto de la caja. Cuando nosotros iniciamos la web, eran 5 cajas de 5 y ya. Ahora son cajas de 3, de 5, de 12. Incluso puedes abrir más. Claro que más de 12 yo no te recomiendo abrir, pero ya eso depende de cada persona. En general tienes también lo del market y el fee del market. Es importante también, como siempre, decirles que el tema del market ya ha sido muy nerfeado, ¿ok? Pero pues la información que esté ahí no hay ningún problema, ¿ok? Acá tenemos el historial de eventos, sí, papá. O sea, si a ti te gusta de repente comparar, si de repente tienes duda de cómo ha sido un evento, cómo ha sido el otro, pues acá vas a poder acceder netamente. Vamos al del faraón, listo. Pones check event y miras el evento ahí. Es importante también que te acuerdes que la página recién estábamos llenándola de pura información, entonces pronto van a ver los otros mini eventos ahí y la idea es que hayan todos los mini eventos allá, ¿ok? El leaderboard, papá, lo que más me encanta, lo que me gusta porque es algo que nosotros le hemos puesto y sé que a la gente la tiene loca. A la gente le gusta compararse, seamos sinceros, a la gente le encanta competir, le gusta decir, Piero, huevón, soy el número 1 de Ecuador, Piero, soy el número 1 de México. Mira, en este caso tú puedes ver el ranking de la comunidad, ¿ok? De la comunidad. Pero si de repente quieres quieres ir un poco más allá, digamos, quieres competir un poco más, de repente quieres ser, no sé, eres español y quieres ser el mejor de España, pues te vas a filtrar por país, papá. Spain, listo. Enter, buscas y te va a salir el top por país, loco. Es decir, tenemos en top 1 Super Mojito. Top 2 Andrew San, tercer top algo no sé, Olías, ¿ok? Tenemos aquí cómo están compitiendo, cuántos puestos han bajado. Y si de repente tú dices, puta huevón, yo soy digamos y yo soy Nap y estoy a punto de pasar algo no sé. Vete a tu sala, vete a su sala, te vas a su sala y ya ves. Puedes comparar ahí tu propia sala, ¿ok? Te vas directamente a la sala. Súper fácil, ¿ok? Esto te permite ser, no sé, España, de repente México.
México, a ver, quiero ver en México. Ok, México, ¿quién será el top uno? No sé. De repente vamos a verlo. Ok, entonces lo que te quiero tratar de decir es que esta página es una página para la comunidad de la comunidad, ¿ok? Sé que es complicado a veces que magnifiquen todo el trabajo que se hace, pero en realidad hay mucha gente, hay mucha gente que está detrás de esto, ¿ok? Recién la página le hemos pasado aluminio hoy día, todavía hay cosas por hacer, estos anuncios son fake, o sea, no se le puede hacer clic. Pero recién estamos debo agradecer a Rudy y Herbap que están ahí. Pucha, a pesar de que el trabajo de Herbap, Rudy está con el tiempo completo, pero estamos ahí tratando de mejorarlo porque en realidad es complicado. ¿Ok? Tenemos México aquí, por ejemplo, y otras cosas. ¿Ok? El lenguaje de la página no sé si va a ser español o inglés. Creo que al final va a ser inglés por dos motivos. Por el primero es porque tienen que aprender inglés, weón. Y por el segundo es porque es un juego en inglés. ¿Ok? Si bien es cierto la comunidad es en español, el juego sigue siendo en inglés. ¿Ok? Pero igual, esos son detalles mínimos. ¿Ok? Tenemos aquí el top de México y así sucesivamente. Digamos, ya te pudiste ver el top por país. Pones Chowal y vas a ver a todos en general. ¿Ok? Ahora, lo que ha estado esperándose por mucho tiempo. Ya está para aquí a ti. Ya está aquí para ti, perdón. La dislexia. La calculadora, hermano. Ya no tienes que abrir más Excel. Se acabó. Ya no tienes que hacerte una copia. No, papá. Ya está aquí. ¿Ok? Súper fácil. Es la misma dinámica como siempre. Si a ti de repente hacer esto te parece mucho, vete a la página, papá. Ya. Y más vete el juego también. Y te diría también que te vayas de la vida. Porque en serio, muy flojo estás. Ok, seleccionas todos los poderes. Ok, control C. Lo pegas aquí. Listo. Al toque, papá. Ya está recontra actualizado al momento. ¿Cuánto tienes? Digamos, tienes 12H, no sé. Listo. Acá tienes cuánto ganas. Bloque diariamente, semanalmente y por mes. ¿Ok? Recordemos que los valores, estos son en RLT, ¿ok? Y estos son valores en USDT, ¿ok? Ahora, ¿quieres ver en cripto? Acá está tu cripto, papá. Súper cierto, súper fácil, facilito. El precio de la cripto se obtiene en tiempo real mediante APIs, ¿ok? El bloque de recompensa se cambia una vez por semana, lo hace nuestro equipo, ¿vale? Y acá te sale cuánto te dan por bloque, o sea, cuánto dinero dan por bloque aproximadamente, ¿ok? El tiempo de bloque se cambia una vez al día gracias a nuestro equipo. Pero si tú quieres saber lo más exacto posible, lo puedes cambiar aquí. Digamos, Piero acaba de cambiar a 12 minutos el bloque. Listo, papá. Facilito. Facilito, papá. Facilito. ¿Te has dado cuenta? Eso ya depende de ti. Pero en este caso, la página con un simple copy-paste te permite tener todo al alcance. ¿Ok? Chicos, página más intuitiva que esta no existe. Página más completa que esta no existe, ¿ok? Se acabaron las discusiones. No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar para otros. I'm sorry, ¿ok? Entonces, chicos, espero que les guste. Yo realmente estoy encantado con esta página. Aún todavía estamos modificando un poco los URLs porque, por ejemplo, si se han dado cuenta en mis videos siempre salía, digamos, Piero Minar y ganar progression.php. Ahora es otro link que estamos viendo todavía para poner un link único para el movimiento actual. Y etc, y etc, y etc. Ok, súper sencillo. Dice, ahora nos van a banear por usar la página Piero. No te van a banear, loco. Al menos que uses extensiones ilegales, al menos que uses Marketplace, eso ya. Black Market eso es otra cosa. Pero si haces esto no es nada, no es nada. Es más, yo todos los mineros los uso con autorización de Rollercoin, ¿ok? Así que nada, no hay problema, chicos. Entonces, espero que les guste, espero que les guste. De nuevo, muchas gracias a Rudy. Ok, hermano, trabajazo, bienvenido al equipo, espero que te sientas cómodo. Muchas gracias, Herbap, muchas gracias, Elezer, muchas gracias a Samuel, muchas gracias a todos en general, en Juto, donde sea que estés, hermano, espero que estés muy bien. Creo que te han silenciado porque sabías mucho, pero recuerda siempre, yo te esperaré. No me acuerdo que sigue, pero... It's been a long day without you, my friend. Puta madre, no sé qué será en Juto, igual, no sé, pero como ustedes saben... No sé si de repente lo magnifican o no. Enjuto ha sido una pieza clave en la creación de la página por muchos motivos. Entonces, nada, espero realmente que les guste. Recuerden, Piero, ¿cómo saca una leaderboard? Llena el form de empadronamiento. Si no llenas el form de empadronamiento, puta, tampoco soy adivino, ve, papá. ¿Acaso yo sé qué país eres? Ok, entonces eso sería todo. Me espero no haberme explayado mucho porque la idea es que este video también tenga traducción para las otras personas de
otros idiomas. Así que nada, chicos, espero que la pasen muy bien, que tengan un excelente día y como siempre recuerden, esta página es de la comunidad para ustedes. Lo más importante que hay siempre, ¿vale? Nos vemos.